No importa todas las caídas que uno tenga, importa cuántas veces de esas caídas te paras y sigues adelante. No importa los rechazos que vengan, no importa los no, no necesito, no, no quiero, no interesa. No esperemos que la sociedad nos solucione los inconvenientes, no esperemos que el gobierno nos solucione los inconvenientes. Busquemos la solución nosotros mismos, porque todos tenemos capacidad de salir adelante. Si nos caemos, nos levantamos, miramos hacia adelante y decimos, Marica, sí se puede. Bienvenidos a Marica, sí se puede. Un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas. Mediante entrevistas auténticas y cercanas, exploramos cómo han superado obstáculos, redefinido sus caminos y han alcanzado sus metas. Porque Marica, sí se puede. Bueno, y continuamos con la entrevista de Frank de Arepas El Maná, donde este es el segundo episodio de Frank, que realmente ha sido una historia muy, muy buena. La primera historia fue excelente. Los que no se han visto esa primera historia, por favor, váyanse allá y véanse la historia número uno de Frank, porque es bien, bien, bien inspiradora, bien bacana. Frank, bacano, hermano. Sigamos con esta entrevista en el episodio número 2 de tu historia. Entonces, bueno, no pasó nada, realmente no te echaron de ese trabajo y seguiste trabajando con este señor, o qué pasó ahí, o qué pasa con tu vida después de todos esos tropiezos y todos esos altibajos. después de todas esas situaciones, hombre David, yo sigo trabajando ahí con esta persona en esa finca, pero ya empecé a cocinar la situación de irme hacia la ciudad. Quería salir en busca de mi familia nuevamente y eso lo organicé, lo acomodé y salí para la gran ciudad. Esa era pues Pereira nuevamente, donde me fui a buscar a mi familia y a través de mucho preguntar y moverme de aquí para allá logré encontrar a mis hermanos nuevamente. Y que no habías regresado a Pereira ya hace varios años, o sea, era Es, totalmente, te fuiste de niño y Ujú. regresas de adolescente, de joven, entonces me imagino que otra vez como que, wow, esta ciudad tan grande, Sí, pues, ¿dónde salió? sí, sí, fue totalmente una situación desconocida para mí, sería la palabra, ¿no? ¿A dónde te vas a vivir? Entonces llego a la casa de la madrina de mi hermano Ok. y allí está mi hermana. Bueno, me encuentro nuevamente con mi familia, pero pues la situación no era fácil para un joven. Tenía que conseguir un trabajo porque ese era mi estilo de vida, trabajar y producir para mantenerme. Entonces no fue fácil y decidí estuve poco tiempo allí donde la madrina de mi hermano, excelente familia, una linda familia, les quiero mandar un mensaje de agradecimiento desde acá. Yo sé que hablo en nombre de mis hermanas pues de mi hermano que tampoco está con nosotros ya, pero sí, personalmente también estoy muy agradecido con ustedes, Gloria Janet, Lucrecia y Dani Luz, que son las hijas de la Qué señora Rivera. bonito eso, Frank, hermano. Ser agradecido también es una actitud muy, muy bonita que todos los seres humanos debemos de tener, debemos alimentar cada día. Ser agradecido. Yo creo que sí es muy importante porque uno nunca sabe, aparte de que, pues, cuándo va a necesitar de tal vez de la misma persona o alguien más. Entonces, esa parte del agradecimiento yo creo que la aprendí y la llevo conmigo. Como le digo nuevamente de las familias en Circasia, todas esas familias que te mencioné siempre aportaron un vaso de aguapanela, una taza de aguapanela que nos ayuda a salir Y una adelante. enseñanza, Y me una imagino enseñanza a la también. misma vez, claro que sí. ¿Para dónde te vas ahí? O sea, ¿sales de Pereira para qué otra ciudad o para dónde te vas? Salgo para un nuevo comienzo. Otra vez empieza un nuevo Busco un comienzo nuevo otra comienzo vez. en Cali y yo ya me voy a buscar mi propia madrina. Estuve donde la madrina de mi hermano un corto tiempo y por la situación que te digo, que la situación de empleo y pues era muy, muy, muy joven, salgo para Cali a buscar a mi madrina y la encuentro. Ella me da vivienda y estoy viviendo con ella ahí por un tiempo. Hace que consiga amigos
en una iglesia, en una parroquia en Cali. Entonces, a través de ella y con las amistades y el social network que ella tenía, como se dice, toda el círculo de amistades, entonces yo comienzo a conocer más gente allí. En la iglesia. En la iglesia, una iglesia católica, sí, ella era muy, 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 una católica practicante. ¿Cómo fue ese choque tuyo con tu mentalidad abierta y loca y de callejera, por decirlo de alguna manera, de llegar a una iglesia, de estar ahí? O sea, ¿llegaste allá con un poquitico de choque social más o menos o no? Sí, algo diferente pues nuevo para mí, donde había que rezar mucho y yo no era de rezar y estar en iglesia y eso. Entonces sí fue como vos decís, fue un choque que me corrió los cables un poco, porque de hecho las amigas que conseguí por ahí en el barrio iban a pedir permiso por mí a casa. Mm, Entonces a mí me pareció eso algo muy fuera de orden, de que fueran a pedir permiso para que me dejaran salir de la casa a mí. Entonces yo, como vos decís, una persona que se crió la mayoría de tiempo sola, que hacía lo que quisiera, entonces ahora habría que pedir permiso. Eso te, te sorprendió, sí me sí, sorprendió claro. bastante y no me gustó mucho. Y me habías contado la vez pasada también en uno de esos encuentros que tuvimos la anécdota de la iglesia con una chica. Me contame esa anécdota, que esa Pues, anécdota hay que contarla, sí, sí. es Lo, buenísima. lo que pasa es que pues yo como unos 16 años yo no tenía esa experiencia de estar coqueteándole a las mujeres y buscar novia y eso, pues yo no tenía esa experiencia. Entonces llego a una ciudad grande de casi directo del campo porque pues fue muy corto el tiempo que estuve en Pereira y allí en esa iglesia hay grupos, ¿no? Se forman grupos de amigos y había un grupo que se llamaba Amigos Juveniles, que inclusive todavía tenemos la amistad. Y dentro de ese grupo había unas niñas y jóvenes, pues hombres y mujeres. Entonces un domingo estábamos allí, me dijo una chica, me dijo, a la salida, después de la misa, a la salida de la iglesia nos vemos, a la vuelta de la esquina, ahí lo quiero encontrar. Entonces me puso como una especie de cita. Y preciso después de que terminó la misa, me fui para la cita. ¿Y vos qué diste? ¿Qué me iba a decir? ¿O por qué me citó? ¿O qué? Pues como muy raro, ¿no? Sí, sí, yo dije, no, pues no sé qué será, porque pues como te digo, yo no era de los que mm, era coqueto, pues, por Sí, decirlo sí. así. Entonces llegué a la cita, era un lugar pues más bien solo. La muchacha me abrazó, me besó, No. pero lo que me dejó más en shock, ¿y aquí qué pasó? Fue que de un momento a otro sentí una lengua carrasposa por aquí abajo, Ay, hermano, ay. que yo no sabía qué hacer con esa lengua en la boca, ¿me entendés? Como O sea, uy, uy, ¿qué pasó acá? una No, experiencia, hermano. una experiencia que pues la verdad me sorprendió ahí en el momento. Y bueno, cosas que pasan de Eso joven. está bueno, eso está bueno. Entonces, ¿te quedas ahí en Cali, arrancas a trabajar o qué empiezas a hacer en Cali? ¿Cuál es tu primer trabajo allá o qué estás haciendo allá? Bueno, mi primer trabajo es construcción, empecé a trabajar construcción y también empecé a tratar de sacar adelante pues los estudios en la noche, ¿no? Y ese trabajo de construcción me pareció muy fuerte y fuerte, era muy fuerte, un horario muy extenso y me veía las manos muy llenas de ampollas y eso, entonces como que no me gustó el trabajo y decidí ya a los 19 años decidí irme al servicio militar. Ok, dijiste, ya no quiero trabajar más. Voy para servicio militar y aseguro comida y dormida. Por lo menos aseguro comida y dormida y en ese tiempo, no sé ahora cómo funcione, pero en ese tiempo tenías que tener una libreta militar y una libreta de conducta para. ¿Te enseñó, aprendiste algo en el ejército o volviste y te caíste en el ejército? ¿Qué pasó ahí? Sí aprendí mucha disciplina,
aprendí disciplina y respeto hacia los demás. Pero dentro de lo bueno que aprendí, también hay situaciones, o habían en ese momento, a mí me sucedió que, pues, agarré otro tipo de vicios, por Claro. decirlo así. Entonces, caí en esa parte de adicción de nuevo y entonces, se complicó por algún tiempo esa parte. Terminas el ejército, ¿qué pasa? Cuál es tu futuro? ¿Qué dice Frank? ¿Y ahora qué? Terminas el ejército y ¿para dónde te vas? Yo dije: "Termino el ejército y ya y consigo un trabajo menos duro, menos complicado de estar trabajando construcción", y quise buscar un trabajo de seguridad, Okey. en seguridad pero no fue posible. Así que, empecé a conseguir, a través de mis amistades, trabajos que no me exigieran estudio, porque esa fue la parte más complicada también para mí, que no saqué una carrera, no terminé un bachillerato, por ejemplo. Conseguí trabajo en un supermercado en Cali. De ahí volví a otro comienzo, me fui a otro supermercado y así sucesivamente hasta que empecé a trabajar como mercaderista en una línea de productos muy reconocida en Colombia, que es Fruco. Salsa de tomate. Salsa de tomate, mayonesa, toda esta línea. Y empecé a tener contacto nuevamente con productos y de ahí de mercaderista pasé a vendedor. Vuelve otra vez tus raíces Mm. como tal, como vendedor. Sí, claro, volví nuevamente y siempre buscando como algo mejor, como ascender, ¿no? ¿Y vendías de cuenta tuya, tenías tu propio negocio o vendedor de qué tipo de productos? Bueno, como te digo, en Fruco, pues la línea de productos de Fruco, esa compañía también tenía la línea de productos de mayonesa Hellmann's, la línea de harinas como maicena, coladas maicena, todo esto es un conglomerado que se llamaba en ese tiempo DISA. De ahí salgo con una experiencia muy buena y entonces monto mi propio negocio. Empiezo a comprar productos al por mayor en las dulcerías más grandes de Colombia, Colombina, Chicles Adams, La Rosa, todos estos productos y empecé como una distribución de mis propios productos en Cali. Con esa sangre de vendedor y de empresario que siempre se ha destacado en Frank. Sí, sí, siempre volviendo a las raíces, ¿no? Volviendo al comienzo, a la parte de la niñez, donde fue mi comienzo. ¿Y qué pasa allá? ¿Estás viviendo todavía con esta madrina? ¿Con quién estás viviendo? Sí, claro, yo continué viviendo con ella ahí, de pronto, de un momento a otro, llega una llamada a mi Ok. casa, allá donde mi madrina, y era mi hermana Gloria, saludos, y me dice: "¿Qué harías o cuál sería tu reacción si mi mamá algún día apareciera?". Oh, Me pareció muy muy sospechosa o y curiosa y muy curiosa, sospechosa sí, la pregunta, sí, sí. donde yo dije: "Pues, yo no sé, pues, no pasa nada". Entonces, le dije yo: "¿Por qué?". Me dijo: "No, es que mi mamá apareció". ¿Qué sentiste? Curiosidad de saber cómo estaba, sí, porque siempre se llena la parte interna, siempre estaba llena de muchos lindos recuerdos, pero al mismo tiempo, eh, esa parte de me dejaste en el momento que más te necesité, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Entonces, fue muy difícil, pero llegué donde estaba. O sea, la fuiste a Sí, ver. fui a verla y estaba donde mi mamá y resolví, no sé por qué, tomé la decisión de que se fuera a vivir conmigo allá donde mi madrina a Cali. ¿Cómo fue ese primer encuentro con tu mamá? ¿Qué le dijiste? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Fue un encuentro, pues, para mí como triste, no fue un encuentro de felicidad. Yo me acuerdo que yo lloré, pues, por la misma, o sea, fueron muchos sentimientos encontrados dentro de mí que me decían abrácela y muchas cosas, pero también una especie de rechazo.
esa burbuja que creaste de esa parte de tu vida como tal de se fue, no volvió. Sí, o sea, yo creo que en ese momento se reunieron todas las estrellas que cayeron encima de mí Sí, y pues, pero con todo y eso tomé la decisión de llevarla a vivir conmigo a Cali. qué bonito. Sí, claro, en ese momento la empresa que tenía, el emprendimiento personal, lo terminé para así poder recoger un dinero y ayudar en lo que se podía en cuanto al movimiento de ella de una ciudad a otra como Medellín, de Medellín a Cali prácticamente. Hoy hiciste un esfuerzo Sí, tremendo, grande, un porque esfuerzo que se hizo. Entonces, fue un encuentro, un reencuentro de la familia prácticamente. Pero ese reencuentro fue, no fue un reencuentro especial, como que, sí, ya estamos de nuevo juntos, ¿sí me entiendes? Tenía la parte dulce y la parte amarga, amarga. ¿sí? Como te digo, aún así con esa situación, pues seguimos la vida adelante y vivimos juntos ahí en Cali. De allí empecé a buscar nuevos horizontes, me encontré con un conocido que había viajado hacia el exterior en un barco de turista. Entonces me interesó esa parte. Sí, porque te volvías a arrancar desde cero otra vez, porque ya habías tenido tenías el negocio, vendes el negocio, haces todo este tipo de negocios para, pues, traer a tu mamá y, bueno, toda la logística. Entonces, otra vez estás sin trabajo, otra vez, Frank, arranca desde cero. Arrancar de cero, correcto, sí. Conseguí trabajo en una droguería reconocida ahí en Cali, en Colombia, pero pues especialmente en Cali. Y trabajé de cajero allí. ¿Y conociste a quien me has dicho que habías conocido a alguien? Conocí a un señor Carlos, que él había trabajado, tenía experiencia en cruceros, en barcos de turista. Entonces como que se fueron juntando algunas piezas. Durante el proceso que trabajas en la farmacia, Correcto, durante el proceso que trabajaba en la farmacia. Entonces, fue posible muchas situaciones allí. Conocimos personas importantes, fuimos a reuniones importantes de compañías que estaban buscando empleados para cruceros. Muchos fueron reales, otros fueron simplemente una pérdida de tiempo. Pero fue muy importante haber conocido a este señor que tenía experiencia en trabajar en cruceros. ¿y qué pasa ahí? ¿Se te mete en la cabeza de por qué no me voy a meter en el tema de los cruceros y a viajar o qué? Sí, 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 como que me llamó la atención el viajar, el buscar nuevos horizontes, nuevas cosas, cosas diferentes, aventuras diferentes. ¿Se te dio fácil o cuál fue el obstáculo más tremendo durante ese proceso? El obstáculo más fuerte fue el dinero. Era un contrato que había que pagar, pero era mucho, mucho dinero en el momento. Por muchas razones, como le digo, las piezas se juntaron y logramos conseguir el dinero porque mi novia fue una pieza clave en esa parte, me colaboró mucho en eso. Ya habías conseguido novia entonces para esa Sí, ya época, tener tenía una novia, novia pero ya chévere. sabía que era un beso, Ya, ¿no? ya sea que era un beso. Entonces, sí, ya con ella me colaboró mucho en esa parte y toda la logística y la cuestión. Y se dio de que salió un contrato, entonces, había que presentar una entrevista. ¿Y qué pasó? Bueno, la entrevista, había que presentarla en inglés. Ah, ¿y tú sabías inglés? No, 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 yo no tenía, pues, conocimiento, sino de par de palabras que enseñan en primero y segundo bachillerato. Pero en ese momento yo dije: "No, pues, arriesguémonos a hacer una entrevista en inglés, ¿qué se va a perder?". Si la paso bien y si no, pues Sí, no, no ¿qué? pierdo nada. Entonces, lo primero que hice fue conseguir un diccionario inglés-español y traduje muchas frases que quería expresarle a la otra persona al otro lado en ese teléfono. O sea, preparándote para la entrevista o Com- para esa llamada o sí, como una especie de preparación, pero no sé de qué forma, porque como te digo, pues eso no es una entrevista fácil, y más cuando desconoces el idioma.
¿Qué pasó en esa entrevista, Frank? Entonces, yo llegué a la droguería y les dije, la señora me dijo, la señora, le estoy hablando de una señora que es la agente de la compañía, una agente especial en Colombia. Ella me llama y me dice, le van a hacer la entrevista a las 3:30 de la tarde, esté pendiente del teléfono. Entonces yo dije en la droguería, llegué y dije, por favor, a las 3:30 que nadie agarre el teléfono porque me van a hacer una entrevista En en inglés, inglés. me van a llamar de Miami. Y todo el mundo, Uy, uy. claro, no, pues entonces 3:30 exacto me llamaron de Miami y pues la entrevista comenzó muy tranquila porque eran preguntas muy sencillas. Su nombre, su edad, fecha de nacimiento, ciudad donde nació, algo muy simple. Después de esas preguntas sencillas, vinieron hubo un diálogo que pues yo la verdad ¿Me entendió? no entendí. Ah, Entonces hice lo que regularmente hacemos los latinos, ¿no? Contestar yes, 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 a todo. a todo. Ella diciéndole, vea, Eh, no le vamos a pagar. Yes. Y lo vamos a, yes. a lo mejor me Ah, dijeron, a lo mejor me dijo eso. quién sabe qué le habrán dicho y usted qué decía El, todo? el caso entonces fue que la señora me dijo, ok, thank you, goodbye. Entonces, antes de que eso, como que yo sentí que ya me iba a colgar el teléfono, le dije, one moment, please. Así. Y entonces saqué la carta o el diálogo que yo había Preparado preparado como pues a la forma de que yo creí que estaba bien y me solté a decirle como estaba traducido a leer, a leerlo en el diccionario daban como una traducción y una forma de de pronunciación. pronunciar, sí. Entonces yo le pronuncié como decía allí y le dije, cuando ya terminé lo que quería decir, le dije, thank you, goodbye, y Taque, colgué el colgó. teléfono. Porque si ella le decía, entonces ya que me dijo esto, cuénteme. Ya decía Sí, usted, no, sí, ya usted claro, no iba a no, no, entender nada. eso fue como una estrategia barata en el momento, ¿Qué pero decía esa carta? ¿Qué fue una decía esa carta, realidad. Frank? Bueno, yo lo que quería expresarle a la persona era que por favor me ayudara, que yo quería salir adelante y ayudar a mi familia. Bacán, qué bueno. Esa era la que yo quería expresar. No sé si lo hice bien o no. El caso es que me llamó la señora de Cali, la agente, me dijo, ¿qué hubo? ¿Ya lo llamaron? Yo le dije, sí, ya me llamaron. ¿Y cómo le fue en la entrevista? Yo le dije, yo no sé, dígame usted. Mm, Entonces me dijo, pues bueno, la señora me dijo que contestó unas preguntas bien, pero del resto que usted le dijo, pues no le entendió mucho. Pero yo le dije que si hubiera sido en mi caso, pues yo no había podido haberle dicho esas cosas en inglés de las que usted le dijo. Entonces, como una te forma de ayudó, te ayuda. dio un empujoncito ahí. Exacto. Y bueno, la historia fue que logré el contrato y salí hacia el exterior. Eh, excelente. Vamos a empezar esa parte donde Frank comienza a viajar por el mundo, donde Frank tiene otras caídas, vuelve y se levanta, vuelve y se cae, vuelve y se levanta, y una trayectoria de los Estados Unidos y luego llegando acá a Canadá que nos va a contar de su historia de Arepas El Maná. Yo creo que es muy interesante, sí. Y no solo pues mi historia, ¿no? Porque pues cada uno vivimos una historia diferente. Cada uno tenemos unas experiencias interesantes. Y pues a mí me tocó contar la mía aquí en este programa interesante con David. Frank, te dan ese trabajo para ir a trabajar en los cruceros, Frank. Vas a salir del país, hermano. ¿Qué pasa con Frank ahí? Pues hermano, a ver qué te digo, me subo a un avión más perdido que quién sabe qué, asustado, desorientado. Entonces, bueno, ya, pero decidido, ¿no? Pero decidido a salir adelante, a buscar nuevos horizontes. No sabía qué me iba a encontrar del otro lado,
pero bueno, sabía que iba a ser un comienzo no muy fácil, porque ya, a pesar de que pues ya había pasado por varios comienzos, uno más Uno más, pues. no importaba, ¿no? Llego a Miami, a un aeropuerto tan grande como el de Miami y bueno, no sabía ni para dónde agarrar. Menos mal venía un muchacho de Cali, un saludo para Giovanni Certucci allá en Fort Lauderdale. Él iba para el mismo barco, entonces me le pegué allí como, Sí, como bueno, de entre dos somos más, mejor es dicho. claro, yo me le pegué al hombre ahí con él con más experiencia que yo porque ya había navegado. Entonces con él logré hacer ese cruce, ¿no? Ahí medio me conocí con él y logré hacer ese cruce entre Cali, Miami, la isla de Freeport en las Bahamas. Allí estaba el barco, ¿no? Entonces, al entrar al barco, me recibió un señor de Tailandia, un tailandés, que era un jefe de los de ahí, y me dijo, entre inglés y español, me miró la cara y me dijo, si yo no trabajas, casa, casa, casa. Ah, O sea que eso ni fue como bienvenido, ni una, hola, ni nada. Esa fue la bienvenida. esa fue la bienvenida. Ay, hermano. Entonces sabía que me estaba como enfrentando a un reto fuerte y la presión del inglés fue mucha también. ¿Qué pasa entonces ahí, hermano? Ahí, bueno, me dedico a aprender por mis medios en diccionarios, y yo hablaba solo y yo ¿Pero cuál fue escuchaba. tu primer trabajo ahí o qué es lo que Ah, hacías? bueno, O sea, llegaste ahí, ¿qué? no, sí, claro, yo, Lo yo, reciben con ese lindo recibimiento. sí, Y claro, yo después, ¿qué? vengo, ¿Este es su pieza? ¿Este es su cuarto? ¿Este es su uniforme? ¿O una reunión? ¿O una capacitación? ¿O sí, hacen una reunión y allí no, y allí separan a todos por los grupos? trabajadores por grupos de 4. Entonces lo llevan a uno a la cabina, una cabina de 4, el que le toque, ¿no? Y bueno, de ahí sale directamente al campo A trabajar. a trabajar directamente, pues entonces yo, como usted sabe, uno viene o todas las personas venimos de Colombia o del país que venga, cualquier latino. Entonces, al ser emigrante, uno trae una mentalidad, ¿no? Pero esa mentalidad es como, yo era vendedor en Colombia, de pronto voy a tener un trabajo similar o un trabajo X parecido, pero uno se encuentra con una realidad que le toca hacer lo que lo pongan a hacer, ¿no? ¿Qué te tocaba hacer ahí, Frank? Allí me tocaba, así llegué yo como cleaner. Yo llegué, mi primer trabajo en el barco fue de limpieza. Entonces fue complicado adaptarme a ese trabajo, pero usted sabe que los colombianos somos, y el latino en general es muy echado para adelante. Y bueno, el trabajo no fue fácil, me tocó limpiar baños 2 meses de seguido. O Pues, sea, eran unas estaciones larguísimas donde entré y limpié baños. Entonces la adaptación a ese sistema fue un poquito fuerte. y a todo, o sea, a vivir en un cuartico o lo que fuera ya de un barco, a trabajar todo el día, a limpiar baños, a estar por fuera. Sí, el tema de ser un crew member, un empleado de un barco, em, en este caso un cleaner, un limpiador, pues es un puesto que es un puesto que es honora, o sea, es un trabajo honrado, pero es un trabajo muy complicado, muy difícil. Y es uno de los trabajos más bajos que hay en un barco, ¿no? ¿Qué pasa durante ese proceso? ¿Cuánto tiempo te quedas de cleaner o qué es lo que pasa en el barco? Es un proceso de 14 meses. Ese fue mi primer contrato en el barco. Fueron 14 meses donde inicialmente fuimos a Sudamérica. Eso se trabaja por temporadas. La temporada de Sudamérica se termina y entonces viajamos a Europa. Y en ese proceso pasan muchísimas cosas y muchísimos detalles que pues de pronto detalle por detalle no podemos llegar hasta allá. Pero pasan cosas como convertirme en vendedor dentro del barco, ¿no? Ok.
me llamaban la 14. Era un Te llega otra vez la vena de vendedor allá en el barco. sí, claro, O sea, tú siempre superándote de alguna manera, o sea, sí, hago aseo, pero me pongo de vendedor, hago aseo, pero siempre tratando como de superarte. sí, claro, hago aseo y, por ejemplo, busco las tiendas que hay dentro del barco, ¿no? Como tal. Por ejemplo, la tienda de regalos, los gift shop. Yo llegaba allí y limpiaba sin cobrar. Yo buscaba la fotografía y limpiaba sin cobrar. ¿Cuál es la idea? Pero la idea, sí, la idea mía era ir buscando un nuevo horizonte dentro de ese Hacerte misma, conocer, exacto, ya, ya. dentro de esa misma ciudad pequeña, ¿no? Hacerme de conocer de la gente y más que todo buscar contactos. Entonces, dentro de ese proceso de limpieza aquí y allá, el que más me gustó fue la fotografía. Entonces me dediqué solamente ahí en ese lugar y ayudaba mucho. Empecé a aprender cómo, en ese tiempo eran los rollos, ¿no? Sí, sí, Esos para rollos, revelar los a rollos y revelar todo los eso. rollos y eso, entonces eso eran cajadísimas y empecé a colaborarle al hombre, a ayudarle y yo era el que le ayudaba a sacar los rollos los negativos de ese rollo y a él solamente los printeaba, los imprimía. Entonces eso me abrió una puerta dentro de ese mismo lugar ¿Como y segundo trabajo o como trabajo principal? como trabajo principal, pero después de que terminara mi primer contrato, Ah, okey. ¿ok? Entonces, anécdotas así bonitas, por ejemplo, la primera vez que llegamos a Francia, llegamos a un puerto que se llama Villafrance, cerca a Mónaco y Montecarlo, y allí salí a la ciudad y en una tienda encontré botellas de agua, por ejemplo, porque el agua es oro en el barco, no hay agua potable. Entonces, la vi muy, muy, muy barata, estaba muy barata, como a 50 centavos de dólar. Y en el barco se vendía a 3.50. Entonces yo decidí conseguirme una bolsa o la chuspa que llama una bolsa de basura de esas negras grandotas y eso lo llené de agua. Y me fui desde el centro de la ciudad, era unas escalas así de bajada y allá al fondo se veía el barco. Y yo con esa bolsa aquí al hombro, así como cargando Un bulto de un papas bulto o lo de que sí, papa o sí, de sí. plátanos allá en la finca, ¿me entiendes? Entonces hubo un tiempo que tuve que descansar y me senté en la escala y yo miraba hacia allá y yo decía, wow, no dejé no perdí mi identidad como tal, digámoslo de esa forma. O sea, Te transportó me ese momento. transporté de regreso y yo dije: soy un campesino que he pasado por una cantidad de situaciones que me han caído una cantidad de estrellas encima, pero estoy en Francia, por ejemplo, Sí, sí, es verdad. ¿entiendes? Entonces, no lo decía como con orgullo, sino como que yo decía, Marica, sí se puede. ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, llegué con esa bolsa llena de aguas al barco y me encontré con un oficial, por ejemplo, en la puerta del barco. Y me dijo: "¿Qué llevas ahí que está tan pesado?". Yo ya palabreaba, ¿no? Yo ya hablaba, Un ya poquito me de inglés. defendía un poco de inglés. Entonces, un oficial holandés, no era mala gente el hombre. Le dije: "No, pues, yo compré agua porque aquí en el barco, pues, es cara y yo, pues, consumo también agua". Me dijo: "¿Pero todo Todo eso se eso. lo consume?". Entonces le dije yo: "Sí, yo consumo bastante". Y me dice: "¿A cómo?". Le dije yo: "A 3.50". Entonces, en esa entrada yo llevaba 2 cajas de agua llenas, allí en esa bolsa. En solamente la entrada le vendí una caja de agua a ese oficial, Vea. porque el agua en los en el restaurante de oficiales era a $5 en ese tiempo, o sea, Pues eso era un para el poco de man, trae en plata. cuenta de una, me ahorro unos 50 y usted a 50 entonces me gané $3. Sí, claro, o sea, eso era un negocio que se movía bastante dinero. Qué bueno, hermano. ¿Qué más pasa ahí con lo de la fotografía? Lo de la fotografía fue muy interesante porque, el jefe de la fotografía vio, pues, mis ganas de aprender
y de salir adelante y pues yo me ofrecí a ayudar como fuera sin nada a cambio. Antes de yo irme a vacaciones a los 14 meses, el hombre me dijo, el próximo contrato que vienes de fotógrafo. Entonces, eso fue una alegría para mí. Eso Claro. fue un nuevo comienzo, pero fue un buen nuevo comienzo. ¿Y qué ventajas traía eso? O sea, ya como fotógrafo más pues no respetado, pero ya como No, como mucho fotógrafo, mejor con los clientes, más de pronto una propina, de pronto, o sea, ya sin uniforme, sino mejor vestido, me imagino yo. ¿Cómo era la cosa? sí, sí, claro. En el barco hay varias categorías de empleados. Están unos que se llaman los del galley, que son los de la cocina. Está el crew member, que son los de limpieza, los de las cabinas. Y está el staff. Y luego del staff ya siguen los oficiales. Entonces, yo pasaba de ser crew member a staff. Qué Entonces bien. ya el staff camina por la área de los pasajeros, come en los restaurantes de los pasajeros, puede ir a las discotecas y toda esa cuestión, los bares, todo. Puede visitar todos los sitios públicos, le llaman allí. ¿Y Frank en esa época estaba recuperándose un poquitico del alcohol o todavía estaba mal con el alcohol? Yo seguía mal, sí, Seguía yo mal. seguí como arrastrando esa parte del alcoholismo en ese tiempo y aparte de eso que como ya podía visitar las discotecas, entonces yo creo que se Se intensificó intensificó. mucho más esa parte de la parte negativa, digámoslo así. Yo lo que me has contado en una oportunidad hace mucho tiempo donde me has contado que el barco te trajo muchas cosas bonitas, pero también te había traído muchas dificultades y muchos obstáculos. Y uno de esos fue que empezaste a apostar en los casinos. Sí, hermano, fue una situación complicada porque es una vida como una atracción, ¿entiendes? Te atrae. Y te pegas y te quedas ahí, y eso es muy difícil. Es complicado salir de ahí porque entre más pierdes, quieres regresar a recuperar supuestamente, pero ahí es donde vuelves y caes de nuevo en perder y perder dinero. Entonces sí arrastré esa adicción. Anduve por todos esos casinos en Aruba, en, en las Bahamas. O sea, que ahí en ese aspecto del barco, pues Fue negativo, digámoslo así. sí, Sí, porque, por ejemplo, el casino, por ejemplo, Mónaco Monte Carlo, que es uno de los casinos más famosos del mundo, pues no es que uno tenía muchísima plata para ir a claro, jugar, te ibas para allá a pero perder. lo poco que tenía se iba uno a perderlo, porque pues prácticamente se acostumbra uno a perder dinero, ¿sabes? O sea, es algo que te cauteriza la mente y sabes que vas a perder, pero aún así llegas a dejar el dinero allí. O sea, finalmente, con el tema del bote, ¿qué? No pasó nada. ¿Cuándo terminaste? ¿Cuánto duraste en ese trabajo? En ese trabajo duré aproximadamente 4 años. ¿Qué dejó ese trabajo? Ese trabajo me dejó experiencias, me dejó eh, conocimiento, conocimiento cultural, conocí muchas culturas. Pude andar por muchos países, estuve en muchos países, estuve en el Caribe, pero sí fueron muchas culturas que cambiaron mucho esa parte más que todo el conocimiento. Hey, Fran, pero muy tremendo. De ese pueblito, de esa vereda, de donde estabas, de niño, echando pata, caminando 3 horas y todo eso, bueno, de alguna manera también trabajando duro y dándole al trabajo fuerte, pero bonita la experiencia de conocer todas esas ciudades, todos esos países y decir, bueno, un montañerito de no sé dónde y ahorita Ujú. pues estoy por acá en todo esto que no, de pronto no te imaginabas. Cuando eras niño, quizás nunca llegaste a imaginarte en tu vida montándote en un avión, porque me imagino que pues si con dificultad a veces, como lo hablamos en el capítulo anterior, había para un pan y una guapanela, ahora uno
pensar de que se iba a recorrer ciudades y países del mundo entero. Sí, sí, claro, no estaba dentro de los planes, em, pero hubo una ocasión en que yo veía en las películas de Miami, donde salían los jamaiquinos con trencita y eso, y escuchando reggaetón en esos carros. Y yo dije: "¿Qué se sentirá qué se sentirá estar en una autopista de esas, pues, así bien Grandísimo. bacano y con el equipo de sonido del carro sonando reggaetón bien duro?", por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero nunca estuvo dentro de mis planes, pues, de los sí, sí, nunca estuvo dentro de mis planes salir a conocer nuevos países y sí, y lugares tan bonitos como, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer. ¿Qué pasó con tu novia en esa época? Esa novia ¿Terminaste con ella? ¿Siguió? ¿Seguían hablando? no, 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 yo seguí Ok. con ella, era un poquito complicado la comunicación, pero seguimos hablando, hasta el punto de que hubo oportunidad de que fuera al barco a hacer un crucero. Oh, qué bien. De ahí salieron una cantidad de planes a futuro, como fue el casarnos y eso. Oh, Entonces, qué lindo. fue bonito, una parte muy positiva, muy bonita también. ¿Cuándo dijiste ya? No más el barco ya es una etapa que quemé en mi vida. ¿Qué llega nuevo para Frank en esa nueva etapa? Bueno, eso sucedió en el 2000, después del milenio, ¿no? Después de que cambió el milenio, Que se iba a acabar el que mundo y se los iba. computadores iban a enloquecer y no sé qué. 1900, Sí, para los jóvenes no van a entender esto. Nosotros de esta edad entendemos que el sí, sí. 1999, 31 de diciembre a las 11:59 de la noche, Se iba a acabar ya, todo, hasta no ahí dicho, llegábamos. al que lo cogió, Ya pero está. ya está. Sí, Ah, sí. eso fue muy tremendo. Nosotros cruzamos el canal de Panamá, perdón, cruzamos el canal de Panamá ese día, ese mismo día, ese 31 de diciembre, y estuvimos en Colón, una ciudad ahí, un pueblo pequeño ahí cerca al canal que se llama Colón en Panamá. En ese año, en ese 2000 fue mi último contrato. ¿Por qué decidí bajarme? Bueno, porque me casé. Ah, qué bien. Me casé con la novia, con esa mujer hermosa que Dios me permitió conocer. Entonces me casé con ella y decidí bajarme del barco. Aún así iba a continuar en esa compañía porque había un barco que trabajaba dentro de Estados Unidos. Entonces pedí traslado para ese barco y iba a trabajar ahí dentro de Estados Unidos y entonces había un plan allí como de estabilidad, más que todo en New York. Oh, qué bien. ¿Qué pasa ahí? Mm, ¿Te, te vas para el barco a trabajar en Nueva York o te vas o te quedas en sí, sí, Miami? entonces nos casamos, ¿no? Nos casamos y decidimos viajar. Primero yo viajaba al barco y a los 2 meses llegaba ella a New York. En ese tiempo yo conseguiría pues un lugar para vivir y eso. Y la base del barco al que yo iba a trabajar era a New York, o sea que cada 8 días llegábamos sábado y domingo a New York y salíamos lunes. Ah, qué bien. Llegué a Miami a recibir pues los implementos de trabajo, la cámara, uniformes. Y en ese momento que yo llegaba allí a la oficina a recibir mi dotación de trabajo, llegaba al que yo iba a reemplazar en ese barco en New York a entregar sus implementos de trabajo. Entonces nos conocíamos ya y nos hablamos y charlamos y me dijo, ¿para dónde vas? Le dije, voy hacia New York. Me dijo, vengo de allá, no duré sino 3 meses, no hay forma de conseguir dinero ahí, está muy malo el trabajo. Entonces me explicó la situación en la que estaba la compañía ahí en ese momento. Te llegó un pequeño angelito ahí como Sí, antes de que vayas para Nueva York y vuelve y se caiga. entonces ahí decidí parar ese proyecto, porque no estaba decidido a ir a perder dinero, a perder tiempo. Ya tenía una esposa que tenía que ver por ella y bueno, decidí llamar a unos amigos de ahí de Miami, perdón, en Fort Lauderdale y me quedé en Fort Lauderdale. Y viene tu esposa, viene a vivirse contigo. Sí, claro, a los 2 meses, como habíamos acordado, yo la llamé y le dije, no, ya llega aquí a Miami, yo te recojo
ya había tenido lugar, ya había encontrado lugar en Fort Lauderdale para poder establecernos los dos. Frank, ahora cuéntame, durante esa etapa en los Estados Unidos, rápidamente, alguna anécdota o algunos trabajos que has tenido antes de que arrancaras con este emprendimiento de Arepas El Maná y cuéntanos cómo arranca Arepas El Maná. En Estados Unidos tardamos un poco para empezar el proyecto de arepas como tal, no de arepas el maná, sino el proyecto de arepas, haciendo una cantidad de cosas que uno llega a hacer, ¿no? Haciendo chorizos, tamales, mi esposa hacía todas esas cosas. Y un día dijimos, ¿por qué no ensayemos a hacer algo y venderlo continuamente? Entonces empezamos como con esa idea y dijimos, ¿pero qué? Y ahí se quedó la charla. Yo trabajaba en una compañía, en un edificio ahí en Estados Unidos, ahí en Fort Lauderdale, y yo seguí, continué, yo casi los 8 años que estuvimos viviendo en Estados Unidos, solo tuve ese trabajo. Algo más que se hacía por ahí de vez en cuando como limpieza y eso, pero tenía un trabajo estable, aparte tenía así como te digo, algo extra. El proyecto de las arepas empieza cuando en el barrio donde vivíamos, que era un barrio de mobile homes ahí en Fort Lauderdale, llegaba una persona a tomar los pedidos a las casas, porque éramos una comunidad grande de colombianos. Entonces ellos llevaban por cantidades. Llegaban, tomaban los pedidos de todas las casas y llevaban el producto. Pero en esa semana yo como que comí más arepas de lo usual y se me terminaron las arepas. O sea, ellos llevaban 40, 50, 60 paquetes, repartían y ya no volvían sino hasta el próximo pedido de 40 o 50 Y solo paquetes. vendían arepas o vendían otros No, productos. solo vendían arepas. Ok. Entonces a mí se me acabaron las arepas antes de que ellos volvieran a hacer el pedido, a tomar los pedidos. Y los llamé. Entonces le dije, vea, ¿por qué no me hace el favor y me trae 2 paquetes de arepas mientras regresan a tomar los pedidos de nuevo? Porque se me acabaron. Entonces me dijeron, no, no podemos ir a entregar tan poquitas arepas. Yo le dije, ok, muchas gracias. Entonces ahí comenzó la conversación entre mi esposa y yo. ¿Qué tal si nos ponemos a hacer arepas y le entregamos a aquellas personas que necesitan 1 o 2 paquetes y no importa, que no nos pidan mucho, vamos y los entregamos? Viste una opción de negocio, una oportunidad de negocio ahí como tal. Sí, claro, ahí se vio la oportunidad. Entonces, hicimos eso. Conseguimos una olla pequeña y bueno, nos organizamos de la mejor forma posible y nos salieron dentro del maíz que hicimos, nos salieron 13 paquetes de arepas. Esos 13 paquetes de arepas los regalamos. A la misma comunidad. Sí, claro, a la misma comunidad como para mostrar el producto. La prueba, la prueba. Exacto, la prueba. Entonces, al siguiente día hicimos la olla llena de maíz y eso y nos salieron cierta cantidad y yo le dije a mi esposa, salieron muchos paquetes. ¿Cuándo iremos a terminar de vender esto? Entonces me dijo, no, ella me dijo, no, no creo que sean muchos. Y yo veía muchos. Pero vos con esa espíritu de vendedor, ¿qué? No, fíjate que como que vi muchos paquetes de arepas para vender, ¿me entendés? Y aún así que tenía eso sí lo reconozco en ese momento, pero mi esposa tenía sí dio ese positivismo y eso. El caso es que en una semana vendimos esas arepas y así comenzó el proyecto de hacer arepas como tal. Entonces, ves la oportunidad con el tema de las arepas, te quedas 8 años en los Estados Unidos y ¿cuándo decides venirte a Canadá? Bueno, déjame contarte esta partecita que me parece importante en Estados Unidos, donde teníamos una vida, pues, supuestamente organizada, no nos faltaba nada, estábamos súper bien, teníamos lo necesario. Pero en ese momento entendimos la parte que, por ejemplo, los amigos de uno, los familiares de uno allá no entienden. Piensan que el estar en el exterior es símbolo de riqueza y de abundancia y de muchísima plata. Entonces, ahí en esa parte, en ese comienzo, pues como que aterrizamos, ¿no? No, no, no es lo que uno piensa ya. No nos sobra muchísimo dinero. Igual pues Se tenemos, trabaja duro, exacto, se vive se bien, vive se vive bien, se bien, trabaja duro, se vive exacto. bien.
con muchas amistades y arrastrando pues mi situación de adicción. Tenía muchos amigos y a la vez no tenía ninguno, ¿sí? Entonces me llegó, ahí en Estados Unidos me llegó un punto muy complicado de mi vida, que fue una depresión muy fuerte, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces yo aprendí muchas cosas, entendí esa situación por la que pasa, por ejemplo, una persona depresiva. Y allí tuve la oportunidad de todo lo que rechacé, esa parte espiritual, esa parte necesaria en la vida del ser humano, la, la había rechazado toda mi vida, que me tocó en ese punto buscar de esa parte espiritual, ¿no? O sea, que Mm, has llegado, de alguna manera has tocado otro tipo de fondo. Eso es correcto. Habías tocado otro tipo de fondo donde ya le llega, después de tantas estrellas caídas a Frankie, de tanto Me levantarse, cayó un meteorito todavía encima. como que, bueno, muchachos, usted no ha aprendido de esto, no ha aprendido de aquello, sigue todavía, ha sido un luchador, ha sido un guerrero, pero Pero todavía necesito que se me acomode con el tema de los vicios, con el tema del alcohol. O sea, te estaba ajustando, te estaba sí, ajustando. eran piezas que se estaban moviendo y entonces esa última pieza fue algo muy fuerte, que es una depresión. Entonces volteé a mirar a todo lado y mis amigos, claro, tenía muchos, pero tenía muchos amigos para beber y para salir. Y cuando volteé a mirar hacia un lado y hacia otro, la única que vi fue a mi esposa, la que menos, la que menos atendía cuando estaba con mis amigos. Así es, ¿Sí me hermano. entiendes? La que ha estado contigo en las En buenas, las en las buenas y en malas, las en todo malas y en momento. todas, sí. Entonces habían situaciones que ella también tenía personales que yo desconocía, ¿sí? Entonces, bueno, me llegó el momento y resulta que fue un cambio espectacular en mi vida, ¿entiendes? No quiero de pronto cansarlo o cansar a la audiencia porque de eso no se trata, pero sí es una experiencia muy interesante en todo ese recorrido que hemos traído hasta acá, que es la parte espiritual que nunca quise aceptar y nunca quise como vivir, ¿sí me Y entiendes? recibir. Y recibir. Entonces llegó el momento de hacerlo y pues bueno, por la voluntad de ese creador divino, pues aquí estoy contando el cuento, estoy aquí en este programa contando estas experiencias, porque allí fue un cambio positivo en mi vida. Y eso se dio allá en los Estados Unidos. Eso se dio en los Estados Unidos y fue el punto tope, el punto final a ese recorrido tan, entre comillas, digámoslo, tan catastrófico que tuve y arrastré en toda mi vida, que fue esa parte del alcoholismo. Frank, durante esa etapa de, digámoslo, de autodescubrimiento, tú podrías decir que de alguna manera perdonaste muchas cosas de tu vida a nivel interior, a nivel personal, y diste ese cambio como tal. Se dio ese cambio como tal. Es un poco más profundo ahora, en este punto, o sea, hoy día me doy cuenta de que es un cambio más profundo, más sincero, pero en ese tiempo hubo un cambio muy importante, donde pude perdonar, donde pude abrazar a los enemigos, donde pude mirar, o sea, vi la vida con otra perspectiva diferente. Y lo más interesante fue y sorprendente fue que yo no necesité de terapias de psicólogos ni de ah, alcohólicos anónimos, no porque sea malo, sino porque yo personalmente no necesité de ese proceso. Fue un cambio radical de la noche a la mañana que hasta ahora, gracias a Dios, se dio. Y cambiaron las Y cosas cambiaron las cosas para bien, claro que sí. positivas. Positivas, positivas. Pasó el tiempo, la aplicación de la residencia no se concretó en los Estados Unidos. Tuvimos 2 hermosas niñas, preciosas mujeres, em, y bueno, cosechamos muchos, eh, éxitos de esos propósitos que nos trazamos. Qué bueno. Y me imagino que también allá en los Estados Unidos habrán muchas historias y tendríamos que hacer de Sí, claro, 3, sí, sí. 4, 5 capítulos Sí, con sí, tu son historia, muchas, claro que porque sí. a mí me acuerdo que pues no vamos a redundar en ese tema, pero hubo situaciones de tu vida en los Estados Unidos difíciles con otros, con inmigración, hubo trabajos
complicados, hubo momentos, situaciones pues Tensas, que sí. tensas, que hubo momentos difíciles, tensas, pero siempre te levantabas y te levantabas y te levantabas y te levantabas. Mira que es muy interesante que recalques eso porque hasta el punto, hasta el día donde me casé, me caía y me levantaba solo. Después de que me casé, pues esa levantada era como más Apoyada, apoyada, ¿sí me entiende? alguien pararte la mano, ¿no? Porque gracias a Dios esta mujer es una excelente mujer. Qué bonito, Sí. hermano. Entonces, bueno, nada, decidimos salir hacia Canadá porque No se dieron los no se papeles, dieron los no se dio documentos nada en allá, Canadá y entonces dijimos, ¿qué hacemos? para arriba, ¿Para arriba o para Colombia? Vamos a conocer otro país. Si no nos aceptan allá, pues vamos para para abajo. Colombia. Y tomamos la decisión y agarramos camino para acá. Yo creo que ese cambio de Estados Unidos para venirse para Canadá, yo creo que el momento de Dios es perfecto, hermano. El momento de la vida es perfecto Ujú. porque ya ese Frank había, digamos que durante Madura. todo ese proceso, exacto, durante todo ese proceso ya había madurado, ya había crecido, ya tenía una familia, ya había logrado muchas cosas y finalmente entonces llegas a Canadá, ¿no? Sí, sí, claro. Fue una aventura completa. Fue una aventura completa porque veníamos a un lugar donde se utilizaba la calefacción, pero allá utilizábamos el aire acondicionado todo el tiempo. Sí, sí. Entonces el cambio y eso fue eso fue una aventura. Eso fue una aventura porque El tema del clima, el el tema tema del de, clima, claro, porque veníamos en el carro y entonces se opacó el carro, se opacó completamente. puta, ¿qué pasó? ¿Qué es Entonces, lo que claro, te- entonces yo lo que hacía era que le hacía una bolita al vidrio, al vidrio ahí a la parte de adelante del carro, el parabrisas. Entonces parecía el pingüino ese de Madagascar mirando por ¿En qué esa, temporada llegaste? en invierno. Ah, no. Entonces mi esposa me decía, pero Frank, los otros carros todos van con los vidrios claritos y Y nosotros usted no con vemos. ese coso allá. Nosotros no vemos. Entonces pues, yo no sé qué pasa. Entonces bajábamos las ventanas del carro, entonces entraba aire fresco, fresco no frío, y se desempañaba el carro. Entonces otra vez para arriba. Y eso fue un proceso terrible. No, me imagino. Y uno, por ejemplo, en países o ciudades como Medellín, yo pues, no un carro, no, pues, baja los vidrios o sube los vidrios, pues, Ujú, de pronto aire acondicionado, pero no que desempañante, ujú. que calentador de sillas, que calentador de, o sea, porque Sí, acá el sí, frío, todo hermano, sí. es muy tremendo, o sea, es otro nivel. No Claro. venías de Estados Unidos, de la Florida, donde no es ni 5 de parecido el invierno a lo que se vive acá Es, en Canadá, es otro nivel. sí, sí, eso es verdad. Entonces allá hicimos organizar el carro, pues supuestamente acondicionarlo. El motorcito del parabrisas que lanzaba el agua no servía. Y eso fue a última hora que lo descubrió el mecánico. Y le no, no necesito agua. Si neva, pues el parabrisas me va a limpiar la nieve, por Frank, ejemplo. vamos ahorita a hablar en estos momentos entonces de llegas a Canadá, te estabilizas en Canadá, logras tener tu residencia, Ujú. todos tus documentos y te vienes con ese proyecto como tal de arepas del Maná y empiezas tu fábrica de arepas y cómo evoluciona el arepas el Maná rápidamente acá en Canadá. Pues Arepas el Maná comienza así como vos decís, pues ya la idea venía, traíamos la idea y llegamos, nos recibió unos amigos muy, muy queridos, que es Andrea y Fernando, un saludo para ellos. Y nos ubicamos en 3 meses. A los 3 meses empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer arepas y empezamos a venderle a las amistades aquí y allá. Hubo un suceso pues muy, muy desagradable que pasó ahí, pero eso fue desconocimiento de la ley, por decirlo así. Y llega el punto donde tenemos que o conseguimos un local o dejamos de hacer arepas. Entonces ese suceso fue un empujón que nos dieron. Gracias a ese suceso
empezó empezamos a hacer arepas, comercialmente, por decirlo Comercialmente, así, ya, comercialmente. comercialmente tener una fábrica de arepas, Eso es una correcto, distribución de eso arepas, es correcto. Entonces, tener pero todo legalizado. no teníamos nombre. Entonces empezamos a buscar nombre con la familia y aquí y allá, y no se daba. Entonces nos tocó regresarnos un poquito a Estados Unidos, donde hubo un huracán en el 2005, 2006, creo, que se llamó el huracán Katrina, donde nosotros ya estábamos haciendo arepas allí en la casa y ese huracán nos hizo salir porque vivíamos en un mobile home y se fue la luz en toda parte, menos en la cuadra donde nosotros vivíamos. Wow, increíble. Entonces teníamos dos congeladores grandes llenos de arepa y no se nos dañaron porque teníamos electricidad. Al regresar otra vez a casa que nos dejaron entrar, nos dimos cuenta que ni agua ni comida había a la mano, no se podía comprar, ya estaba todo, todas las tiendas estaban desocupadas. Y duró mucho el proceso de limpieza Restablecer y de todo. restauración de todo. Entonces teníamos teníamos una cantidad de latinos en el barrio que estaban necesitando comida y nosotros teníamos 2 congeladores llenos de arepa y teníamos electricidad y ellos no tenían. Entonces empezamos a cocinar, a asar arepas en la casa. Entonces esas arepas empezamos a dárselas a nuestros vecinos, por ejemplo. Gratis. Sí, gratis, gratis, porque pues no era un momento Sí, 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 de vender de arepas. vender arepas porque era un momento crítico. Sí, Entonces cocinábamos arepas y les dábamos arepas y eso sirvió de alimento por algunos días. qué bueno, hermano, qué bonito. Entonces ese suceso nos llevó a un pasaje que aquí les voy a mencionar el libro que se llama la Biblia, donde un señor llamado Moisés le tocó sacar un pueblo, una gente por el desierto y dicen que no tenían que comer, pero que el creador Dios hizo llover maná del cielo. Entonces yo busqué esa palabra maná, cuál era el significado. Y resulta que el significado de maná es un pan blanco, Ok, una arepa. una arepa blanca. Entonces de allí nació Arepas el Maná. Ah, qué bonito, Frank. De ese proceso nació Arepas el Maná. Y entonces nos dedicamos al emprendimiento como tal y pues dimos con la bendición de tener clientes como los que tenemos ahora, ¿sí me entiende? Sí, Familia, Fine Foods y Rincón Paisa, muchas tiendas muchas tiendas latinas. latinas que nos están apoyando y que pues han sido parte del proceso de Arepas El Maná. Fran, gracias por contarnos la historia, gracias por llegar a este punto, a este momento de tu emprendimiento. Sigue siendo un luchador, sigue siendo un vendedor, sigue siendo un berraco, pero más importante que ser un vendedor, un luchador y un berraco y levantarse de cada caída, creo que es un Fran que con toda esa trayectoria, con todas esas dificultades que ha vivido y que le tocó pasar, con tantos, digámoslo, traumas, con tantos resentimientos, estás acá, estás trabajando, tenés una familia hermosa, tenés un negocio muy, muy espectacular y como lo menciono, haces felices a muchos colombianos y a muchos latinos con tus arepas. Y nada, Frank, yo siempre termino mi entrevista preguntándole a la persona que estoy entrevistando que nos dé ese significado de marica si se puede, basado en tu experiencia, basado en ese Frank. Yo pienso que el hecho de estar aquí soy un bendecido, un afortunado, primeramente, ¿no? En los procesos hay muchas caídas, como venimos hablando y como venimos compartiendo. Como le digo nuevamente, lo que compartimos no es para dar o para influenciar o para dar pesar, simplemente es Para para poder. desarrollar el nombre del proyecto que estás haciendo, Mm, ¿sí? Para dar a entender o dejarle saber a las personas de que no importa todas las caídas que uno tenga, importa cuántas veces de esas caídas te paras y sigues adelante. No importa los rechazos que vengan,
No importa los no, no necesito, no, no quiero. Si uno no quiere, el porcentaje es entre 10 1. Entonces, no interesa, entre más no te digan, es una experiencia más a salir adelante, para buscar ese sí. para buscar ese sí dentro de esos que te están esperando. No, no esperemos que la sociedad nos solucione los inconvenientes. No esperemos que el gobierno nos solucione los inconvenientes. Busquemos la solución nosotros mismos, porque todos tenemos capacidad de salir adelante. Si nos caemos, nos levantamos, miramos hacia adelante y decimos, Marica, sí se puede. quiero aprovechar este medio, este programa de mi amigo David para enviarle un saludo muy especial a Gloria Inés Ortiz, Marta Lucía Ortiz y a sus hijos, sus hijas, sus familias, ¿no? A todas esas personas, a todas esas familias en Circasia, en Pereira, en Cali, en Estados Unidos, y aún aquellos que nos ayudaron tanto aquí en Canadá. Todos ocupan un lugar muy especial en mi corazón, en mi vida. Son parte de mi historia. Quiero también saludar a la familia de mi esposa. Todos ellos quiero saludarlos y darles las gracias. Quiero darle las gracias a mis hijas y a mi amada esposa. Son 3 hermosas mujeres que Dios me ha permitido tener y muchas gracias para todos. Muchas gracias, David. Gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno.